El teléfono sonó como una campana funeral. Era ella, Gabriela, mi nuera. Su voz atravesó el auricular como una daga envenenada. «Si quieres participar de la Navidad, ven a limpiar la casa», gritó con esa prepotencia que ya conocía tan bien. «No pienso ser tu sirvienta, Teresa. Si quieres estar con tu hijo y tus nietos, vienes mañana temprano con los productos de limpieza». Cerré los ojos. El salón de mi casa se volvió silencioso como una iglesia vacía. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas de encaje, creando sombras doradas sobre los muebles que había elegido con tanto amor décadas atrás. Todo estaba inmaculado. Todo brillaba. Porque yo, Teresa Martínez, de 72 años, nunca he vivido en el desorden. «¿Me escuchaste?», siguió chillando. «Jorge está de acuerdo. Dice que ya es hora de que contribuyas en algo útil en lugar de solo criticar». Mi corazón se desplomó como un edificio derrumbándose en cámara lenta. Jorge. Mi hijo. Mi único hijo. El niño al que cargué en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre. El joven al que aplaudí en cada graduación. El hombre al que abracé el día de su boda, creyendo que había encontrado una buena mujer. Además, continuó Gabriela, este año la cena será en nuestra casa nueva. La que compramos sin tu ayuda, por cierto. Así que si quieres ver a los niños abrir sus regalos, ya sabes lo que tienes que hacer. Sus palabras me golpearon como piedras contra cristal. Ver a mis nietos. Esas criaturas hermosas que llevaban mi sangre, que corrían hacia mí gritando «abuela», cada vez que me veían. Ahora condicionaban mi presencia a que me convirtiera en su empleada doméstica. «Y bien», insistió, «¿vas a venir a limpiar o prefieres quedarte sola en tu casita vieja viendo telenovelas?» Casita vieja. Como si esta casa, donde crié a mi hijo como madre soltera, donde trabajé dobles turnos para darle todo lo que necesitaba, fuera algo despreciable. Como si estos muros que guardaban décadas de amor y sacrificio no valieran nada. «Que lo disfruten», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «¿Qué dijiste?» «Que lo disfruten. Pasen una hermosa Navidad». Y colgué. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé sentada en mi sillón favorito, el de terciopelo verde que había sido de mi madre, sosteniendo el teléfono como si fuera una reliquia sagrada. Mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. Era algo diferente. Era determinación cristalizándose en mis venas como hielo ardiente. Caminé hasta la ventana. El jardín se extendía ante mí como una postal perfecta. Los rosales que había plantado con mis propias manos, el pequeño sendero de piedras que Jorge había ayudado a construir cuando tenía 12 años, la fuente donde los pájaros venían a beber cada mañana. Todo estaba en su lugar. Todo excepto yo en la vida de mi propia familia. Me dirigí hacia mi escritorio. Abrí el cajón superior y saqué una carpeta color crema que había estado esperando allí durante semanas. Dentro, los boletos de avión brillaban como promesas doradas. Destino: Isla Privada San Bartolomé, Caribe. Fecha: mañana. Sí, mañana. Mientras ellos esperaban que apareciera con los productos de limpieza, yo estaría subiendo a un avión hacia el paraíso. Mientras Gabriela se preguntara dónde estaba su criada gratuita, yo estaría brindando con champán francés bajo las palmeras. Había reservado esta suite hace 2 meses, después de la última humillación. Cuando me dijeron que no podía opinar sobre la educación de mis nietos porque ya no estaba en mis tiempos. Cuando me prohibieron llevarles regalos porque los malcriaba demasiado. Cuando me hicieron sentir como una extraña en mi propia familia. Pero ellos no sabían algo. Algo que había mantenido en secreto durante años. Los ahorros. Las inversiones. El dinero que había guardado trabajando hasta los 68 años, viviendo con sencillez, negándome lujos. Todo esperando el momento perfecto. Y ese momento había llegado. Tomé mi teléfono y marqué el número de la agencia de viajes. «Señora Martínez», respondió la dulce voz de Carolina. «Todo listo para su viaje de mañana». «Completamente lista», respondí, sintiendo como una sonrisa genuina se dibujaba en mis labios por primera vez en meses. «Y Carolina, asegúrate de que el fotógrafo profesional esté disponible. Quiero las mejores fotos de mi vida». La mañana llegó como una caricia dorada sobre mi piel. Me desperté en la suite más lujosa del resort, con el sonido de las olas besando la arena blanca como música celestial.
El aire olía a jazmín y libertad. Por primera vez en años, no había despertado pensando en las necesidades de otros, en las demandas constantes, en los reproches silenciosos. Me acerqué al espejo del baño de mármol. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos brillantes. 72 años, y por fin me veía radiante. El vestido coral que había comprado especialmente para este viaje me quedaba perfecto. Hacía resaltar el bronceado dorado que ya empezaba a formarse en mi piel. El desayuno fue servido en mi terraza privada. Frutas tropicales que jamás había probado, café que sabía a gloria, pan recién horneado que se deshacía en mi boca como mantequilla. Mientras comía, pensé en Gabriela. Seguramente estaría esperándome con los productos de limpieza, mirando el reloj, preguntándose dónde estaba su sirvienta gratuita. «Disculpe, señora Martínez», me interrumpió una voz suave. Era Marcus, el fotógrafo profesional del resort. Un joven encantador con sonrisa genuina. «¿Está lista para la sesión de fotos?» «Más que lista», respondí, sintiendo una emoción que creía perdida para siempre. Durante las siguientes horas, me convertí en protagonista de mi propia película. Fotos en la playa, con el sol creando un halo dorado alrededor de mi figura. Fotos en la piscina infinita, con el océano extendiéndose hasta el horizonte como una promesa eterna. Fotos en el restaurante gourmet, brindando con champán que costaba más que el presupuesto mensual de Gabriela. Cada clic de la cámara era una declaración de independencia. Cada pose era un acto de rebeldía contra años de hacerme pequeña, de aceptar migajas, de permitir que me trataran como un mueble viejo y estorboso. «Tiene una energía increíble», me dijo Marcus mientras revisaba las fotos en su cámara. «Se nota que está viviendo su mejor momento». «Así es», respondí, sorprendiéndome de lo segura que sonaba mi voz. «Estoy renaciendo». Mientras Marcus capturaba mi imagen en diferentes escenarios del resort, mi mente viajó al momento exacto donde todo se torció. Había sido hace 2 años, en una cena familiar aparentemente normal. Jorge había anunciado que Gabriela estaba embarazada del 3er nieto. Yo había saltado de emoción, abrazándolos, ofreciéndome para ayudar en todo lo necesario. «No será necesario, Teresa», había dicho Gabriela con esa sonrisa falsa que ya conocía. «Mi madre va a venir a ayudarme. Ella sí entiende cómo se crían los niños modernos». La puñalada había sido directa al corazón. Jorge no había dicho nada. Solo había bajado la mirada, como siempre hacía cuando su esposa me humillaba. Mi silencio se había vuelto cómplice de mi propia destrucción. «Señora Martínez», me sacó Marcus de mis pensamientos. «¿Podríamos tomar algunas fotos en el yate privado? El capitán dice que el atardecer será espectacular desde el mar». «Por supuesto», respondí, sintiendo como la adrenalina de la venganza corrían por mis venas como miel dorada. El yate era una obra de arte flotante. Madera pulida, cubierta de cristal, interiores que parecían sacados de una revista de lujo. Mientras navegábamos por aguas cristalinas, Marcus no paraba de tomar fotos. Yo posando en la proa, con el viento moviendo mi cabello plateado como seda. Yo brindando con champán rosé mientras el sol se reflejaba en mi copa como diamantes líquidos. «Estas fotos van a ser sensacionales», murmuró Marcus, claramente impresionado. «Está celebrando algo especial». «Mi independencia», respondí sin dudar. Después de 72 años, finalmente aprendí que no necesito la aprobación de nadie para ser feliz. Por la tarde, mientras disfrutaba de un masaje con aceites aromáticos en el spa, mi mente siguió desenredando los hilos del pasado. Recordé cada humillación, cada exclusión, cada momento donde me hicieron sentir invisible. Las navidades donde llegaba con regalos y me recibían con caras largas. Los cumpleaños donde mi presencia parecía molestar más que alegrar. Recordé especialmente el año pasado, cuando mis nietos habían actuado en una obra de teatro escolar. Me enteré por casualidad, cuando escuché a Jorge hablando por teléfono con su suegra, invitándola. A mí ni siquiera me mencionaron. Llegué de sorpresa y vi cómo la madre de Gabriela ocupaba el asiento de honor en primera fila, mientras yo tuve que quedarme de pie en el fondo. Después de la obra, cuando fui a felicitar a mis nietos, Isabella me había dicho algo que me partió el alma. «Abuela, ¿por qué nunca vienes a nuestros eventos importantes?» No sabía qué explicar. No podía decirle que su madre me excluía deliberadamente. No podía envenenar su corazón infantil con la verdad amarga.
El masajista trabajaba los nudos de tensión en mis hombros mientras yo recordaba la gota que derramó el vaso. Había sido hace un mes, cuando Jorge me había llamado para pedirme dinero prestado. Es para el carro de Gabriela, mamá. El suyo se descompuso y necesita uno nuevo para llevar a los niños al colegio. Yo había accedido inmediatamente. Transferí el dinero sin preguntas, sin condiciones, como siempre había hecho. Pero 2 días después, vi en las redes sociales de Gabriela las fotos del carro nuevo, un BMW último modelo, completamente lujoso, que costaba 3 veces lo que yo había prestado. Habían usado mi dinero como parte del pago, pero a mí me habían hecho creer que era para algo básico y necesario. Esa fue la traición final. No solo me mentían, sino que me subestimaban, creyendo que yo era demasiado tonta para descubrir la verdad. El sol comenzaba a ponerse cuando regresé a mi suite. Las fotos ya habían sido editadas y transferidas a mi teléfono. Eran obras de arte. Yo era la protagonista de cada una, radiante, elegante, feliz. Una mujer que había decidido escribir su propio final en lugar de permitir que otros lo dictaran. Abrí mi aplicación de redes sociales por primera vez en meses. Había mantenido mis perfiles prácticamente abandonados, usándolo solo para ver fotos de mis nietos que Gabriela compartía cuando quería presumir de madre perfecta. Subí la primera foto. Yo en la playa, con el vestido coral ondeando al viento, el cabello plateado brillando bajo el sol, una sonrisa genuina iluminando mi rostro. El pie de foto era simple pero poderoso. Cuando la vida te cierra puertas, construye tu propio palacio. Navidad en el paraíso. La publiqué. El corazón me latía como tambor de guerra. Los primeros me gusta comenzaron a llegar como gotas de lluvia al principio, luego como torrente. Amigos que no había visto en años, vecinos, conocidos del trabajo. Todos comentando lo radiante que me veía, lo feliz, lo elegante. Teresa, qué hermosa te ves. Vives tu mejor momento. Eres una inspiración. Pero yo esperaba otras reacciones. Las que realmente importaban. Subí la segunda foto 1 hora después. Yo en el yate, brindando con champán, el atardecer pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras detrás de mí. Mi sonrisa era pura satisfacción. El pie de foto decía, brindando por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. Cuando cierras un capítulo tóxico, la vida te regala páginas en blanco para escribir tu propia felicidad. Mi teléfono vibró. Un mensaje privado. Era de Beatriz, mi hermana mayor, que vivía en otra ciudad. Teresa, ¿dónde diablos estás? Jorge me llamó histérico preguntando por ti. Dice que tenías que ir a limpiar la casa de Gabriela para la cena de Navidad y que no apareciste. Le respondí inmediatamente. Estoy donde debería haber estado desde hace años, Beatriz, cuidándome a mí misma. Pero los niños, ¿qué van a pensar cuando no estés en Navidad? Van a pensar lo que Gabriela les diga que piensen, como siempre. Hubo una pausa larga antes de su siguiente mensaje. Teresa, hay algo que necesitas saber. Algo que debí contarte hace tiempo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? El año pasado, cuando me invitaron a la graduación de tu nieto mayor y a ti no. Jorge me dijo que habías estado muy ocupada con tus cosas y que preferías no ir. Yo pensé que era extraño, pero no quise meterme. Ahora, viendo estas fotos, me doy cuenta de que te han estado mintiendo también a mí. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con claridad cristalina. No solo me habían excluido a mí. Habían manipulado la información para que otros miembros de la familia creyeran que yo era quien se alejaba por voluntad propia. Beatriz, escribí con dedos temblorosos. ¿Cuántas veces te dijeron que yo no quería ir a eventos familiares? Muchas. Teresa. Muchas. Y yo como idiota les creí. Pensé que te habías vuelto amargada después de la muerte de papá. Perdóname. Cerré los ojos. La manipulación había sido más profunda de lo que imaginaba. Gabriela no se había conformado con alejarme de Jorge y los niños. Había tejido una red de mentiras para aislarme completamente, haciendo que mi propia familia creyera que yo era la culpable de mi ausencia. Subí la tercera foto. Yo en la piscina infinita del resort, con un cóctel tropical en la mano, rodeada de lujo absoluto. Esta vez el mensaje fue más directo. Dicen que la venganza se sirve fría, pero yo prefiero servirla con champán y vista al mar.
Para todos los que creyeron que era fácil pisotearme, aquí tienen su respuesta. Mi teléfono explotó. El primer mensaje fue de Hugo, mi vecino de toda la vida. Teresa, qué hermosa te ves. ¿Estás en el Caribe? ¿Cómo me alegro de que estés disfrutando? Le respondí, gracias, Hugo. Finalmente aprendí a valorarme. Te lo mereces. Siempre fuiste demasiado buena con todos. Por cierto, ¿sabes que Jorge pasó por tu casa esta mañana? Se veía muy alterado. Tocó la puerta como loco, gritando tu nombre. La imagen de mi hijo desesperado buscándome me produjo una mezcla extraña de satisfacción y dolor. Satisfacción porque finalmente entendía que me necesitaba. Dolor porque había llegado tarde, muy tarde. Siguieron llegando mensajes. Juana, la empleada doméstica que había trabajado conmigo por años antes de jubilarse, me escribió: Señora Teresa, qué felicidad verla tan radiante. Siempre supe que usted valía oro puro. Que Dios la bendiga en ese paraíso. Juana. Ella sí me conocía. Había sido testigo de mis sacrificios, de mis desvelos, de todas las veces que me quedé sin dormir cuidando a Jorge cuando era niño. Ella había visto cómo trabajé dobles turnos para darle la mejor educación, cómo me negué caprichos para que él tuviera todo lo que necesitaba. Juana, querida, le respondí, gracias por ser siempre leal. Tú sabes mejor que nadie lo que di por mi familia. Lo sé, señora. Y también sé lo mal que la han tratado. Yo he visto cómo esa mujer le habla cuando cree que nadie escucha. No se merece ese maltrato. Esas palabras fueron como bálsamo para mi alma herida. Alguien más había sido testigo. No estaba loca. No me había imaginado los desprecios. Subí la cuarta foto. Yo cenando en el restaurante más exclusivo del resort, con langosta y caviar, rodeada de elegancia absoluta. El mensaje fue demoledor: cena de Nochebuena en el paraíso. Gracias a todos los que me enseñaron que merezco mucho más de lo que me ofrecían. A veces las mejores lecciones vienen de los peores maestros. Y entonces pasó lo que había estado esperando. Mi teléfono sonó. Era Jorge. No contesté. Volvió a sonar. Lo dejé sonar. Una tercera vez. Silencio. Llegó un mensaje de texto. Mamá, por favor contesta. ¿Dónde estás? Gabriela está histérica. Los niños preguntan por ti. Por favor, ven a casa. No respondí. Otro mensaje. Mamá, sé que estás molesta, pero es Navidad. La familia debe estar unida. La familia debe estar unida. ¡Qué ironía! Ahora que yo no estaba disponible para ser su felpudo, de repente recordaban que éramos familia. Otro mensaje más. Vi tus fotos. Se ven increíbles. ¿Cómo pagaste ese viaje tan lujoso? Ahí estaba. La verdadera pregunta. No se preocupaban por mi bienestar emocional. Querían saber de dónde había salido el dinero. Porque en su mente, yo era la vieja pobre que dependía de su caridad ocasional. Finalmente decidí responder. Jorge, la pregunta no es cómo pagué este viaje. La pregunta es por qué tardé tanto en darme cuenta de que me lo merecía. Mamá, no entiendo. Por favor, explícame qué está pasando. Lo que está pasando, hijo mío, es que tu madre se cansó de ser tratada como una sirvienta en su propia familia. Lo que está pasando es que decidí celebrar la Navidad con quien realmente me valora, conmigo misma. Hubo una pausa larga. Luego, pero los niños, mamá, ellos te necesitan. Los niños necesitan una abuela que se respete a sí misma, Jorge, no una que acepte migajas por lástima. Mi teléfono comenzó a sonar frenéticamente. Una llamada tras otra. Jorge, número desconocido. Jorge otra vez. Otro número desconocido. No contesté ninguna. Los mensajes se multiplicaron como virus. Jorge suplicando. Gabriela furiosa desde el teléfono de amigas. Familiares lejanos preguntando qué estaba pasando. Pero yo estaba en paz. Por primera vez en años, estaba exactamente donde quería estar, haciendo exactamente lo que quería hacer, sin pedirle permiso a nadie. Subí la quinta foto. Yo bailando salsa con un instructor del resort, riendo como no había reído en décadas. El mensaje fue contundente. La vida comienza cuando decides dejar de vivir para otros y empiezas a vivir para ti.
A los 72 años, finalmente aprendí a bailar a mi propio ritmo. Mi teléfono marcaba 23 llamadas perdidas. Y la noche apenas comenzaba. La madrugada del segundo día llegó con el sonido constante de mi teléfono vibrando sobre la mesa de noche de mármol. Eran las 5 de la mañana en el Caribe, lo que significaba que en mi ciudad natal ya eran las 6. La hora perfecta para el pánico familiar del día después de Navidad. Me levanté despacio, disfrutando cada segundo de la libertad que sentía en mis huesos. El amanecer pintaba el océano de tonos rosados y naranjas. Era el segundo día de mi nueva vida, y mi teléfono ya marcaba 56 llamadas perdidas. 56. Me reí sola en la terraza de mi suite. 56 llamadas desesperadas de una familia que me había ignorado durante años. La ironía era deliciosa como el café jamaiquino que estaba bebiendo. Abrí los mensajes. Había más de 100. Jorge, Gabriela desde números prestados, parientes que no habían hablado conmigo en meses, todos queriendo saber dónde estaba, qué estaba haciendo, cómo me atrevía a arruinar la Navidad familiar. El primero que leí fue de Jorge, enviado a las 3 de la madrugada. Mamá, Gabriela no durmió en toda la noche. Está devastada. Dice que nunca quiso lastimarte. Por favor, llámanos. Devastada. Claro que estaba devastada. Su plan perfecto se había desmoronado. Su sirvienta gratuita había volado del gallinero y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de años de manipulación. El segundo mensaje era más revelador. Los niños preguntan por ti sin parar. Isabella lloró toda la noche preguntando si habías muerto. Por favor, al menos diles que estás bien. Ahí estaba el verdadero dolor. Mis nietos. Esos pequeños inocentes que habían sido usados como armas emocionales contra mí, ahora estaban sufriendo porque su madre había subestimado completamente a su abuela. Pero no iba a ceder. No esta vez. Subí mi sexta foto. Yo en el desayuno, con una mesa llena de frutas exóticas, jugos naturales, y una vista espectacular al océano. Mi sonrisa era serena, poderosa. El mensaje que escribí fue calculadamente tranquilo. Buenos días desde el paraíso. Nada como despertar sin el sonido de reproches, exigencias o manipulaciones. La paz tiene un sabor exquisito. Los comentarios se explotaron inmediatamente. Amigos aplaudiéndome, desconocidos inspirándose con mi historia, y entre ellos, como espinas entre rosas, los comentarios furiosos de cuentas que reconocí como amigas de Gabriela. ¡Qué egoísta! Abandonar a su familia en Navidad. Los nietos deben estar destrozados. Una abuela de verdad nunca haría esto. Cada comentario negativo me hacía sonreír más, porque confirmaba que mi mensaje había llegado exactamente donde tenía que llegar. Gabriela estaba tan desesperada que había reclutado a sus amigas para atacarme en redes sociales. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. Decidí contestar. Teresa. Era la voz de una mujer mayor, temblorosa. Soy Norma, la madre de Gabriela. Norma. La famosa suegra perfecta que siempre sabía cómo criar niños mejor que yo. La mujer que había ocupado mi lugar en cada evento importante de mis nietos. Hola, Norma, respondí con calma glacial. Teresa, por favor, tienes que volver. Gabriela está destrozada. Los niños no entienden por qué su abuela los abandonó en Navidad. Abandoné. La palabra salió de mi boca como veneno dulce. Norma, ¿alguna vez te contó Gabriela que me condicionó mi presencia en la cena navideña a limpiar su casa? Silencio. Te contó que durante 3 años me ha excluido sistemáticamente de eventos familiares importantes. Más silencio. Te contó que les dijo a mis nietos que mis regalos eran inapropiados porque los hacían sentir mal. Teresa, yo no sabía. Claro que no sabías, Norma, porque tu hija es experta en mostrar una cara y ocultar la otra. Pero tranquila, no tienes que preocuparte más por mí. Al parecer, tú eres la abuela que ellos necesitan. Colgué. Mi corazón latía fuerte, pero no de nerviosismo. Era adrenalina pura. Por primera vez en años había dicho exactamente lo que pensaba, sin filtros, sin consideraciones por los sentimientos de otros. Subí la 7ª foto. Yo recibiendo un masaje en la playa, completamente relajada, con el mar de fondo y una expresión de paz absoluta.
soltando décadas de tensión acumulada. Resulta que cuando dejas de cargar el peso emocional de otros, tu espalda se endereza milagrosamente. Los mensajes siguieron llegando como avalancha, pero entre ellos, empezaron a aparecer otros diferentes. Mensajes de apoyo de mujeres que habían vivido situaciones similares. Teresa, eres mi heroína. Mi nuera me trata igual. ¿Qué valor el tuyo? Yo no me atrevo a confrontar a mi familia. Después de ver tus fotos, reservé mi propio viaje. Ya no voy a tolerar más faltas de respeto. Me estaba convirtiendo sin quererlo en símbolo de algo más grande. Mujeres de mi edad, e incluso más jóvenes, se identificaban con mi historia. Habían vivido la manipulación, el chantaje emocional, el ser tomadas por sentado. Entonces llegó el mensaje que cambió todo. Era de Hugo, mi vecino. Teresa, necesitas saber algo. Esta mañana vi a Jorge en tu casa otra vez. Pero no estaba solo. Estaba con un cerrajero. Creo que están tratando de entrar. La sangre se me heló en las venas. ¿Se atrevían a entrar a mi casa sin permiso? Después de todo lo que había pasado, ¿ahora iban a violar mi privacidad también? Le respondí inmediatamente. Hugo, por favor, ve a mi casa ahora mismo. Si están adentro, llama a la policía. Ya voy para allá, Teresa. Esto no está bien. 20 minutos después, Hugo me escribió. Están adentro. Jorge, Gabriela y otro hombre que no conozco. Están revisando papeles en tu escritorio. Llamo a la policía. No todavía. Primero quiero saber qué están buscando. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Qué podían estar buscando en mi escritorio? ¿Mis documentos financieros? ¿Mi testamento? ¿Evidencia de cuánto dinero tenía realmente? La respuesta llegó en el siguiente mensaje de Hugo. Teresa, salieron con una caja llena de papeles. Escuché a Gabriela decir algo sobre cuentas bancarias, y no puede tener tanto dinero guardado, punto. Ahí estaba la verdad desnuda. No estaban preocupados por mi bienestar emocional. No les importaba que hubiera pasado la Navidad sola en un lugar paradisíaco porque había elegido la dignidad sobre la humillación. Lo único que les importaba era descubrir cuánto dinero tenía y cómo podían acceder a él. La furia que sentí fue volcánica. Pero no era la furia ciega de antes. Era furia calculada, inteligente, quirúrgica. Subí mi octava foto. Yo brindando con una copa de champán desde la cubierta de un yate al atardecer, con diamantes prestados del resort brillando en mi cuello. Mi sonrisa era la de una mujer que había descubierto su propio poder. El mensaje fue devastador, brindando por las lecciones de vida. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créele la primera vez. Cuando te lo muestra 50 veces, tómate unas vacaciones en una isla privada y reflexiona sobre por qué tardaste tanto en escuchar. El teléfono explotó. Llamada tras llamada tras llamada. Esta vez decidí contestar. Era Jorge. Mamá, ¿dónde conseguiste tanto dinero? Encontramos tus estados de cuenta. Hola, Jorge, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Qué tal si empezamos por hablar de por qué entraste a mi casa sin permiso? Nosotros, estábamos preocupados. Pensamos que te había pasado algo. Y por eso violaron mi privacidad revisando mis documentos financieros. Silencio culpable. Jorge, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Qué? Cuando yo me preocupo por alguien, los llamo por teléfono. Cuando tú te preocupas por alguien, revisa sus cuentas bancarias. Mamá, no es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso, hijo. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que tardé 72 años en darme cuenta de que había criado a un hijo que me ve como una herencia ambulante en lugar de verme como su madre. Y colgué. Mi teléfono siguió sonando durante horas. Pero yo ya no estaba escuchando. Estaba planeando mi próximo movimiento. Porque esto ya no era solo sobre unas vacaciones de venganza. Esto era guerra. El tercer día amaneció con una claridad mental que no había sentido en décadas. Mientras tomaba mi café frente al océano, mi teléfono descansaba en silencio por primera vez desde que había comenzado esta revolución personal. Lo había puesto en modo avión durante la noche,
necesitaba pensar sin las interrupciones constantes de mi familia desesperada. Cuando finalmente lo encendí, había 127 mensajes nuevos y 34 llamadas perdidas. Pero esta vez, entre el caos de súplicas y reproches, había mensajes diferentes. Mensajes que lo cambiaron todo. El primero era de Beatriz. Teresa, tengo que contarte algo importante. Después de nuestra conversación de ayer, llamé a varios familiares. Las mentiras de Gabriela van más profundo de lo que imaginábamos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué descubriste? ¿Recuerdas la boda de nuestro primo Alonso el año pasado? Jorge me dijo que no habías querido ir porque estabas pasando por una etapa difícil. Llamé a Alonso directamente. Él me dijo que nunca recibiste la invitación. Que cuando preguntó por ti, Jorge le dijo que habías dicho que las bodas te ponían triste por la muerte de tu esposo. Cada palabra era como un puñetazo en el estómago. No solo me habían aislado de eventos actuales, habían reescrito mi historia emocional para justificar mi ausencia. Hay más, Teresa, mucho más. Beatriz había llamado a tía Juana, la hermana menor de nuestra madre. Ella dice que hace 2 años Jorge la llamó para decirle que estabas desarrollando principios de demencia y que por eso actuabas, extraña, en reuniones familiares. Le pidió que no te llamara mucho porque te alterabas fácilmente. Demencia. Habían usado la carta de la enfermedad mental para explicar cualquier comportamiento mío que no encajara con su narrativa. Si yo protestaba por ser excluida, era porque estaba confundida. Si cuestionaba sus decisiones, era porque estaba alterada. Teresa, ¿estás ahí? Estoy aquí, Beatriz, solo procesando la magnitud de la traición. Llamé también a Hugo. Él me contó que Gabriela le había dicho a varios vecinos que tú estabas pasando por una depresión severa y que por eso no salías mucho de casa, que era mejor no molestarte con visitas. La red de mentiras era perfecta, sistemática, calculada. Habían creado una versión alternativa de Teresa Martínez, una mujer mayor, confundida, deprimida, antisocial, que se alejaba de su familia por problemas mentales. Mientras tanto, ellos aparecían como los hijos pacientes y comprensivos que cargaban con la cruz de una madre difícil. Beatriz, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Quiero que organices una reunión familiar. Todos los que puedas contactar. Tías, primos, vecinos cercanos. Pero no les digas que soy yo quien la organiza. Diles que es para aclarar la situación de Teresa, porque estás preocupada. ¿Cuándo? Mañana. En mi casa. Tengo que regresar. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Colgué e inmediatamente llamé a la aerolínea. Quiero cambiar mi vuelo de regreso para esta tarde. Por supuesto, señora Martínez. ¿Algún problema con su estancia? Al contrario, respondí con una sonrisa que podía sentirse a través del teléfono. Mi misión aquí está completa. Mientras empacaba mis cosas, subí mi 9ª foto. Yo en el lobby del resort, con las maletas listas, vestida elegantemente con un traje color verde esmeralda que había comprado en la boutique del hotel. Mi expresión era serena pero determinada. El paraíso fue hermoso, pero algunas batallas hay que librarlas en casa. Cuando tienes la verdad de tu lado, ningún campo de batalla te intimida. Los comentarios fueron inmediatos y divididos. Mis nuevas seguidoras me daban ánimo. Ve por ellos, Teresa. Enséñales quién eres realmente. Pero también llegaron mensajes de pánico de mi familia. Jorge, mamá, ¿vienes a casa? Por favor, necesitamos hablar. Gabriela, desde el teléfono de una amiga. Teresa, cometí errores. Dame la oportunidad de explicarme. No respondí a ninguno. Tenían razón en estar nerviosos. Yo regresaba, pero no como la Teresa sumisa que se había ido. Regresaba como una mujer que había redescubierto su valor, y eso los aterrorizaba. El vuelo de regreso fue meditativo. Mientras las nubes se extendían debajo de mí como algodón blanco, repasé mentalmente cada pieza de evidencia que había reunido. No solo tenía pruebas de su manipulación actual, ahora tenía un mapa completo de años de mentiras sistemáticas. Aterricé a las 8 de la noche. Hugo me estaba esperando en el aeropuerto, como había acordado por mensaje.
Teresa me abrazó fuerte. Te ves increíble. Radiante. Me siento renacida, Hugo. Durante el camino a casa, me puso al día de todo lo que había pasado en mi ausencia. Jorge y Gabriela han estado yendo a tu casa todos los días. Creo que están buscando algo específico. Ayer vi que llevaron a un abogado. Un abogado, repetí. Por supuesto. Probablemente estaban explorando opciones legales para acceder a mi dinero. Quizás investigando si podían declararme mentalmente incompetente. También, Hugo continuó. He visto a varios vecinos preguntando por ti. Todos están confundidos porque las versiones que les dieron Jorge y Gabriela no coinciden con las fotos que subiste. Llegamos a mi casa. Estaba todo exactamente como lo había dejado, pero se sentía diferente. Ya no era el refugio de una mujer derrotada. Era la fortaleza de una guerrera que regresaba victoriosa de su primera batalla. Esa noche, mientras me preparaba para la confrontación del día siguiente, recibí un mensaje inesperado. Era de Isabella, mi nieta mayor. Había conseguido el teléfono de una amiga. Abuela Teresa, ¿estás bien? Mamá dice que estás enferma y confundida, pero tus fotos se ven muy felices. ¿Por qué no viniste a Navidad? Hice algo malo. Mi corazón se partió. Esa niña inocente estaba sufriendo porque no entendía la guerra de adultos que se libraba a su alrededor. Le respondí con cuidado. Mi amor, no hiciste nada malo. La abuela está perfectamente bien, solo aprendiendo a valorarse más. Te amo mucho y pronto nos vamos a ver. Promesa. Promesa. Pero sabía que esa promesa dependía de lo que pasara en las próximas 24 horas. Porque no iba a volver a formar parte de la vida de mis nietos bajo las condiciones tóxicas de antes. O las cosas cambiaban radicalmente, o mi relación con ellos tendría que ser completamente diferente. Subí mi 10ª foto, tomada desde la ventana de mi casa. Era la vista familiar de mi jardín bajo la luz de la luna, pero ahora se veía diferente a través de mis ojos renovados. De vuelta en casa, pero ya no soy la misma mujer que se fue. Mañana algunos van a descubrir exactamente quién es Teresa Martínez cuando deja de fingir que no tiene garras. Era medianoche cuando finalmente apagué el teléfono. Mañana sería el día más importante de los últimos años de mi vida. El día en que toda la verdad saldría a la luz. El día en que mi familia descubriría que habían subestimado completamente a la mujer a la que creían haber domesticado. Me fui a dormir con una sonrisa en los labios. Por primera vez en años, tenía algo que esperar con ansias. La guerra estaba a punto de comenzar. La mañana del enfrentamiento amaneció con una claridad cristalina que parecía presagiar revelaciones. Me levanté a las 6, me preparé con el mismo cuidado que una general antes de la batalla. Elegí un vestido púrpura elegante, me maquillé con precisión, me peiné el cabello plateado en un chongo perfecto. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que irradiaba poder silencioso. A las 9, comenzaron a llegar. Beatriz fue la primera, cargando una carpeta llena de notas de sus conversaciones telefónicas. Luego tía Juana, confundida pero dispuesta a escuchar. Hugo llegó con su esposa Norma, ambos con expresiones serias. Uno a uno, fueron llenando mi sala, primos que no había visto en meses, vecinos cercanos, incluso la señora Lázaro del final de la cuadra. ¿Alguien sabe por qué estamos aquí?, preguntó primo Alonso, claramente incómodo. Estamos aquí, respondí desde la entrada, donde había permanecido observando, porque es hora de que conozcan la verdad. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Hubo murmullos de sorpresa, algunos comentarios sobre lo bien que me veía, lo radiante, lo diferente. Teresa, dijo tía Juana levantándose para abrazarme. Qué gusto verte. Jorge nos había dicho que... ¿Qué les había dicho Jorge exactamente? La interrumpí con suavidad. Bueno, que estabas pasando por un momento difícil. Que preferías estar sola. Interesante. Me dirigí al centro de la sala. ¿Alguien más tiene versiones similares de mi estado mental reciente? Las miradas comenzaron a intercambiarse. Primo Pablo levantó la mano tímidamente. A mí me dijeron que tenías principios de demencia. ¿Y tú, Alonso? Que habías desarrollado depresión severa después de la muerte del tío. Señora Lázaro. Que te habías vuelto antisocial y que no querías visitas.
Cada respuesta era como una pieza de evidencia presentada ante un jurado. Las expresiones en la sala comenzaron a cambiar de confusión a comprensión gradual. Muy interesante, murmuré, paseándome por la sala como una fiscal experimentada. Entonces, según mi hijo y mi nuera, soy una mujer mayor con demencia, depresión, tendencias antisociales, y que rechaza sistemáticamente eventos familiares importantes. Beatriz se puso de pie. Teresa, cuéntales lo que realmente pasó. Oh, no, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Primero quiero que ellos lleguen aquí. Como si hubiera sido invocado por mis palabras, el timbre sonó. Hugo se asomó por la ventana. Es Jorge. Viene con Gabriela y... Ese no es un abogado. Perfecto. Mi voz era pura satisfacción. Que pasen. Hugo abrió la puerta. Jorge entró primero, seguido de Gabriela, que se veía pálida y nerviosa, y un hombre en traje que claramente era el abogado. Cuando vieron la sala llena de familiares y vecinos, se detuvieron en seco. ¿Qué es esto?, tartamudeó Jorge. Esto, mi querido hijo, es lo que se llama una intervención. Pero no para mí, para ustedes. Gabriela se aferró al brazo de Jorge. El abogado murmuró algo sobre que quizás era mejor regresar después. No, dije firmemente. Quédense. Especialmente usted, señor abogado. Va a querer escuchar esto. Me dirigí al centro de la sala, donde todos podían verme claramente. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, creando casi un efecto de foco sobre mi figura. Durante los últimos 3 años comencé con voz clara y potente. Mi familia me ha pintado ante todos ustedes como una mujer mentalmente inestable, deprimida, antisocial y difícil de manejar. Han justificado mi ausencia en eventos familiares, diciendo que era yo quien rechazaba las invitaciones. Las miradas se dirigieron hacia Jorge y Gabriela, que parecían querer desaparecer. La verdad, continué, es que durante estos 3 años he sido sistemáticamente excluida, manipulada y humillada. La verdad es que hace 3 días, mi nuera me llamó para exigirme que fuera a limpiar su casa si quería participar en la cena navideña. Hubo murmullos de shock en la sala. Beatriz, dije, volteándome hacia mi hermana, ¿podrías compartir lo que descubriste ayer? Beatriz se puso de pie, abrió su carpeta. Jorge le dijo a primo Alonso que Teresa había rechazado la invitación a su boda porque las bodas la ponían triste. Alonso me confirmó que Teresa nunca recibió invitación alguna. Eso es mentira, gritó Jorge. Yo. También es mentira, lo interrumpí, que entraste a mi casa sin permiso para revisar mis documentos financieros. El silencio fue ensordecedor. El abogado se removió incómodamente. Hugo, continué, ¿podrías confirmar lo que viste? Hugo se levantó. Vi a Jorge, Gabriela y este señor entrando a la casa de Teresa con un cerrajero. Los vi salir con una caja llena de papeles. Escuché a Gabriela mencionar cuentas bancarias. Punto. Estábamos preocupados, gritó Gabriela finalmente. Pensamos que te había pasado algo. Estaban preocupados por mi bienestar, repliqué con voz glacial, o por descubrir cuánto dinero tengo. La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Porque verán, continué, dirigiéndome a toda la sala, resulta que su preocupación no era por mi salud mental o emocional. Su preocupación era porque una mujer de 72 años había logrado ahorro durante décadas trabajando hasta los 68, viviendo modestamente, invirtiendo sabiamente. Y ellos creían tener derecho a administrar ese dinero. Tía Juana se puso de pie. Teresa, estás diciendo que te han estado mintiendo a todos nosotros sobre tu estado mental para justificar aislarte. No solo eso, respondí. Juana, la empleada doméstica que trabajó conmigo por años, ¿podrías repetir lo que me contaste sobre lo que observaste? Juana se aclaró la garganta. Yo trabajé en esta casa por 15 años. Vi cómo la señora Teresa crió a Jorge sola, trabajando dobles turnos, sacrificándose por darle la mejor educación. Y en los últimos años, he visto cómo esa mujer, señaló a Gabriela, le habla a la señora Teresa cuando cree que nadie escucha. La trata como si fuera una sirvienta, no como la madre de su esposo. Eso no es cierto, protestó Gabriela. No es cierto que me dijiste que si quería participar en la Navidad tenía que ir a limpiar tu casa. Gabriela se puso roja. Yo solo quería que contribuyeras.
¿Contribuir? Como cuando les presté dinero para el carro básico de los niños y después vi en tus redes sociales que habían comprado un BMW de lujo. El abogado se acercó a Jorge y le murmuró algo al oído. Jorge negó con la cabeza, claramente agitado. Señor abogado, me dirigí a él directamente. ¿Puedo preguntarle para qué lo contrataron exactamente? El hombre se veía extremadamente incómodo. Yo. Consulta sobre capacidad mental y administración de patrimonio. Ah. Mi sonrisa fue feroz. Capacidad mental. Querían declararme incompetente para manejar mis propios recursos. No, mamá, gritó Jorge. Solo queríamos asegurarnos de que estuvieras protegida. Protegida. Mi voz se elevó por primera vez. ¿Protegida de quién, Jorge? ¿De mi propia capacidad de decisión? ¿De mi derecho a elegir cómo gastar mi dinero? ¿De mi derecho a decir no cuando me tratan como basura? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia liberada, de años de silencio roto, de dignidad recuperada. Miren estas fotos, saqué mi teléfono y mostré las imágenes del Caribe. Esta soy yo. Una mujer de 72 años que decidió gastarse su dinero en sus vacaciones después de que su familia la tratara como empleada doméstica. La sala estaba en silencio absoluto. Y miren esto, mostré los estados de cuenta que Jorge había fotografiado cuando violó mi privacidad. 50 años de trabajo honest, de ahorro disciplinado, de inversiones inteligentes. Todo mío. Todo ganado con mi esfuerzo. El abogado se dirigió hacia la puerta. Yo. Creo que aquí no hay caso que defender. No se vaya todavía, le dije firmemente. Porque ahora voy a necesitar sus servicios para algo completamente diferente. El abogado se detuvo en seco, girándose hacia mí con expresión de curiosidad y temor a la vez. Toda la sala contenía la respiración, esperando mi próximo movimiento. Jorge y Gabriela se veían como animales acorralados, finalmente expuestos ante toda la familia. Señor. Comencé, dándome cuenta de que no sabía su nombre. Licenciado Mendoza, respondió nerviosamente. Licenciado Mendoza. Usted tiene experiencia en casos de difamación, manipulación psicológica y violación de domicilio. Sus ojos se agrandaron. Sí, señora, pero... Perfecto. Porque voy a necesitar demandar a mi hijo y mi nuera por daños y perjuicios morales, difamación sistemática ante familiares y conocidos, y violación de mi domicilio. Mamá, no puedes hablar en serio. Jorge se adelantó, desesperado. No puedo. Mi voz era de acero templado. Jorge, durante 3 años me han pintado como una mujer con demencia ante nuestros familiares. Durante 3 años han justificado mi exclusión diciendo que yo rechazaba las invitaciones. Durante 3 años han usado mi nombre para crear una narrativa falsa que daña mi reputación y mi dignidad. Me dirigí directamente hacia él, y por primera vez en años, vi miedo real en sus ojos. Este no era el miedo de un hijo preocupado por su madre anciana. Este era el miedo de un hombre que sabía que había sido descubierto en sus mentiras. Y hace 4 días, continué, violaron mi domicilio, revisaron mis documentos privados y fotografiaron mi información financiera sin mi consentimiento. Eso, señor abogado, ¿es legal? Absolutamente no, respondió Mendoza, mirando a Jorge con expresión de reproche. Eso constituye violación de domicilio y violación de privacidad financiera. Pero somos familia, gimoteó Gabriela. Solo queríamos asegurarnos de que estuviera bien. Familia. La palabra salió de mi boca como veneno puro. Gabriela, ¿sabes cuál es la diferencia entre familia y extraños? Ella negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Los extraños no tienen acceso a tu corazón para destrozarlo. Los extraños no conocen tus debilidades para usarlas en tu contra. Los extraños no pueden hacerte creer que el amor viene con condiciones humillantes. Beatriz se acercó a mí, poniendo una mano en mi hombro. Teresa, cuéntale sobre los nietos. Ah, sí. El golpe final. Mis nietos, dije, mirando directamente a Gabriela, fueron usados como armas emocionales contra mí. ¿Recuerdan cuando Isabella me dijo que no podía aceptar mi regalo porque los hacía sentir mal?
¿Recuerdan cuando les dijeron que la abuela estaba enferma y por eso no los visitaba? Jorge se desplomó en el sillón más cercano, cubriendo su cara con las manos. Esos niños, continué con voz quebrada pero firme, aman a su abuela. Pero han sido manipulados para creer que su abuela los rechaza, que está enferma mentalmente, que es mejor mantener distancia. Señora Teresa, intervino la señora Lázaro desde su rincón, los niños saben la verdad. Los niños saben lo que sus padres les han dicho. Que su abuela es problemática, difícil, que está pasando por momentos difíciles. Han crecido viendo cómo sus padres hablan de mí con lástima y frustración, como si fuera una carga. Hugo se levantó. Teresa, yo puedo testificar que esos niños te buscan constantemente. Cada vez que vienen a visitarte y no estás, preguntan por ti. El mayor, ¿cómo se llama? Sebastián. Sebastián me preguntó hace 2 semanas si su abuela estaba enojada con ellos porque ya no los visitaba como antes. El corazón se me partió otra vez. Mis nietos creían que era su culpa. Creían que habían hecho algo para alejar a su abuela. Licenciado Mendoza, me dirigí nuevamente al abogado. Quiero que quede muy claro algo. No estoy haciendo esto por dinero. Tengo más que suficiente dinero. Estoy haciendo esto por justicia. Por dignidad. Y para asegurarme de que esto nunca vuelva a pasarle a otra mujer mayor en esta familia. Entiendo, señora. Y también quiero modificar mi testamento. Inmediatamente. Jorge levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Mi testamento actual deja todo mi patrimonio dividido entre Jorge y sus hijos. Eso va a cambiar. Mamá, por favor. Silencio. Rugí con una fuerza que sorprendió a todos, incluyéndome a mí. 72 años esperé para gritar así. 72 años siendo la mujer educada, comprensiva, que siempre cedía. 72 años tragándome las humillaciones porque la familia es lo más importante. El eco de mi voz rebotó en las paredes. Nadie se movía. Nadie respiraba. Pero la familia, continué con voz más calmada pero no menos intensa, no es quien comparte tu sangre. La familia es quien te respeta, te valora, te incluye, te ama sin condiciones humillantes. Me dirigí hacia la ventana, donde la luz de la mañana iluminaba mi jardín. El mismo jardín donde Jorge había jugado de niño, donde había corrido entre los rosales, donde había aprendido a andar en bicicleta. Todos esos recuerdos hermosos contaminados ahora por años de traición. Mi nuevo testamento, anuncié sin voltearme, establecerá un fideicomiso para la educación de mis nietos, administrado por un banco. Ellos recibirán dinero para universidad, para emergencias médicas, para sus verdaderas necesidades. Pero nada de eso pasará por las manos de sus padres. ¿Y el resto?, preguntó Beatriz suavemente. El resto irá a una fundación que ayude a mujeres mayores que sufren abuso emocional y manipulación familiar. Mujeres que son aisladas, difamadas y hechas sentir invisibles por sus propias familias. Gabriela soltó un sollozo. Teresa, por favor. Cometí errores terribles. Pero puedo cambiar. Podemos arreglar esto. Me volteé hacia ella. Por primera vez en años, la vi realmente. No como la enemiga que había construido en mi mente, sino como una mujer joven y asustada que había tomado decisiones horribles por inseguridad y avaricia. Gabriela, dije calmadamente, ¿sabes cuál fue tu error más grande? Ella negó con la cabeza, llorando. No fue tratarme mal. No fue manipular a Jorge contra mí. No fue aislarme de mi familia. Esperé, dejando que el suspenso llenara la habitación. Tu error más grande fue subestimar completamente con quién te estabas metiendo. Creíste que era una viejita inofensiva, dependiente, que iba a tolerar cualquier cosa por no perder a su familia. Creíste que podías reescribir mi historia, controlar mi narrativa, manipular mi reputación. Caminé hacia ella lentamente. Pero lo que no sabías es que Teresa Martínez no llegó a los 72 años siendo débil. Llegué siendo estratégica. Y cuando una mujer estratégica decide que ya no va a tolerar más humillaciones, se convierte en la fuerza más peligrosa del universo. El silencio que siguió fue absoluto. Licenciado Mendoza, dije finalmente, ¿cuándo podemos empezar con los procedimientos legales? Inmediatamente, si usted quiere. Quiero.
Jorge se puso de pie, tambaleante. Mamá, dame una oportunidad de arreglar esto. Por favor. Piensa en los niños. Los niños, respondí, son exactamente en quienes estoy pensando. Estoy pensando en qué ejemplo quiero darles sobre cómo debe tratarse a las mujeres mayores. Estoy pensando en enseñarles que las abuelas no son sirvientas, ni cuentas bancarias ambulantes, ni responsabilidades molestas. Estoy pensando, continué, en mostrarles que una mujer puede defenderse a cualquier edad, que nunca es tarde para exigir respeto, que la dignidad no se negocia por migajas de afecto familiar. Beatriz aplaudió lentamente. Luego Hugo. Después tía Juana. Uno a uno, todos los presentes comenzaron a aplaudir. El sonido llenó mi sala, mi casa, mi corazón. Era el sonido de la justicia. Era el sonido de una mujer que había recuperado su voz después de años de silencio. Era el sonido de Teresa Martínez, renaciendo de sus propias cenizas. Los aplausos se desvanecieron gradualmente, dejando un silencio espeso que parecía vibrar con la energía de todo lo que acababa de ser revelado. Jorge permanecía sentado, con las manos cubriendo su rostro, mientras Gabriela lloraba silenciosamente en una esquina. El licenciado Mendoza tomaba notas furiosamente en su libreta, claramente recalculando toda la situación. Ahora, dije, dirigiéndome a toda la sala, quiero que entiendan algo importante. Esto no es el final de una familia. Esto es el final de una dinámica tóxica que estaba destruyendo a esta familia. Caminé hacia el centro de la sala, donde todos pudieran verme claramente. Jorge, dije suavemente, mírame. Mi hijo levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados. En ellos vi al niño que había sido, al joven que había criado con tanto amor, pero también vi al hombre que había permitido que su esposa destruyera nuestra relación. ¿Sabes cuándo comenzaste a perderte?, le pregunté. Él negó con la cabeza. Cuando dejaste de verme como tu madre y comenzaste a verme como un problema que resolver. Cuando mis emociones se volvieron inconvenientes para tu comodidad. Cuando mis necesidades se convirtieron en obstáculos para tus planes. Yo nunca quise. Tartamudeó. Nunca quisiste lastimarme, lo sé. Pero hay una diferencia entre intención y impacto, Jorge. Tu intención pudo haber sido mantener la paz en tu matrimonio, pero el impacto fue que tu madre se sintiera invisible en su propia familia. Beatriz se acercó. Teresa, ¿qué vas a hacer con respecto a los nietos? Esa era la pregunta que más me dolía responder. Mis nietos. Esos pequeños que habían sido manipulados para creer cosas horribles sobre su abuela. Que habían crecido viendo cómo sus padres me trataban como una carga, como algo incómodo que había que tolerar. Los nietos, respondí lentamente, van a necesitar tiempo para entender la verdad. Van a necesitar terapia para deshacer años de narrativas falsas. Y van a necesitar padres que sean capaces de admitir sus errores y trabajar para repararlos. Miré directamente a Jorge y Gabriela. Si ustedes están dispuestos a hacer ese trabajo, si están dispuestos a ir a terapia familiar, a admitir ante los niños que han mentido sobre su abuela, a reconstruir esta relación desde la honestidad total, entonces podemos hablar de un futuro. ¿Y si no?, preguntó Jorge con voz quebrada. Si no, los nietos tendrán una abuela que los ama desde la distancia, que dejó un fideicomiso para asegurar su futuro, y que les enseñó con su ejemplo que nunca es tarde para defenderse del abuso, incluso cuando viene de la familia. Gabriela se acercó tímidamente. Teresa, yo sé que lo que hice fue imperdonable. Sé que pasaron años antes de que me diera cuenta de lo horrible que estaba haciendo. Pero cuando vi esas fotos tuyas en el Caribe, cuando vi lo feliz que te veías sin nosotros. Su voz se quebró. Me di cuenta de que no era que tú fueras el problema. El problema era que yo tenía tanto miedo de no ser suficiente para Jorge, tanto miedo de que él te amara más a ti que a mí, que decidí eliminarte de la ecuación. Era la primera vez que la escuchaba admitir la verdad real. No excusas, no justificaciones, la verdad cruda. Continúa, la animé. Tengo celos, Teresa. Siempre los tuve. Celos de cómo Jorge habla de ti, de cómo te admira, de cómo te ama. Cuando era más joven, pensé que podía competir contigo. Pero mientras más trataba de ganar, más me daba cuenta de que una madre no es algo contra lo que compites. Es algo que compartes. Lágrimas genuinas corrían por sus mejillas. Pero para cuando me di cuenta,
Ya había hecho tanto daño que no sabía cómo retroceder. Cada mentira necesitaba otra mentira. Cada exclusión necesitaba una justificación. Cada humillación necesitaba una excusa. Y los niños, agregó con voz quebrada, los usé para lastimarte porque sabía que era lo único que realmente te rompería el corazón. El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de dolor reconocido finalmente. Gabriela, dije después de una larga pausa, tu honestidad es un primer paso. Pero los primeros pasos no borran años de daño. Lo sé. ¿Estás dispuesta a ir a terapia? ¿A trabajar en entender por qué necesitabas destruir a otra mujer para sentirte segura? ¿A admitir ante tus hijos que les mentiste sobre su abuela? Sí, respondió sin dudar. Lo que sea necesario. ¿Y tú, Jorge? Mi hijo se puso de pie lentamente. Mamá, yo sabía. No todo, pero sabía que algo estaba mal. Sabía que Gabriela exageraba cuando hablaba de ti. Sabía que algunas de sus historias no cuadraban. Pero era más fácil creerle que enfrentar la verdad. ¿Cuál verdad? Que me había casado con alguien que era capaz de manipular y lastimar a mi propia madre. Que había elegido mi comodidad matrimonial sobre la dignidad de la mujer que me dio la vida. Sus palabras me golpearon como ondas de choque. Era la admisión más honesta que había escuchado de él en años. Jorge, ¿por qué permitiste que llegáramos a este punto? Porque soy un cobarde, mamá. Porque siempre fui más fácil dejarte absorber el abuso que enfrentar a Gabriela. Porque sabía que tú me amarías sin importar qué, mientras que con ella tenía que mantener la paz constantemente. ¿Y ahora? Ahora entiendo que perdí a mi madre por miedo a perder a mi esposa. Y que al final, casi perdí a ambas. Hugo se aclaró la garganta. Teresa, ¿qué necesitas de nosotros? Necesito testigos, respondí. Necesito que la verdad sea conocida por todos. Necesito que cuando alguien pregunte por Teresa Martínez, la respuesta no sea, la pobre señora con demencia, sino, la mujer que no permitió que la pisotearan, punto. Tía Juana se levantó. Lo haremos. Todos hablaremos con quien sea necesario. Y necesito tiempo, continué. Necesito tiempo para decidir si puedo perdonar. Necesito tiempo para sanar. Necesito tiempo para reconstruir mi relación con mis nietos sin la interferencia tóxica que ha existido. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Jorge. El tiempo que sea necesario. Podrían ser meses. Podría ser años. Depende de ustedes y del trabajo real que estén dispuestos a hacer. Licenciado Mendoza cerró su libreta. Señora Martínez, ¿quiere proceder con las demandas? Lo pensé por un momento. ¿La venganza legal sería satisfactoria, pero era lo que realmente necesitaba? Licenciado, voy a condicionar las demandas al cumplimiento de ciertos requisitos. ¿Cuáles? Jorge y Gabriela deben ir a terapia familiar inmediatamente. Deben tener una conversación honesta con los niños sobre las mentiras que les dijeron sobre su abuela. Deben hacer una declaración pública reconociendo que difamaron mi carácter. Y deben respetar mi espacio y mi tiempo hasta que yo decida si quiero reconstruir esta relación. ¿Y si cumplen con todo eso? Si cumplen con todo eso, y si veo cambios reales y sostenidos, entonces podremos hablar de perdón. Pero si fallan en cualquiera de estos puntos, procederemos con todo el peso de la ley. Jorge asintió vigorosamente. Lo haremos todo, mamá. Todo. No me lo digas a mí, respondí firmemente. Díselo a tus hijos cuando les expliques por qué su abuela no estuvo en Navidad. Me dirigí hacia la ventana una vez más. El sol estaba alto ahora, bañando mi jardín con una luz dorada que hacía que todo se viera renovado, fresco, lleno de posibilidades. Hay una cosa más, dije sin voltearme. ¿Qué?, preguntaron Jorge y Gabriela al unísono. La próxima vez que quieran saber sobre mi dinero, mis planes, o mi estado mental, me preguntan directamente. La próxima vez que tengan un problema conmigo, lo resolvemos face to face, sin intermediarios, sin manipulación, sin mentiras. Prometido, susurró Gabriela. Porque, continué, volteándome para enfrentar a toda la sala, Teresa Martínez ya no es la mujer silenciosa que todo lo tolera. Teresa Martínez es una mujer que conoce su valor, que exige respeto, y que no acepta menos de lo que merece. El aplauso que siguió fue diferente al anterior.
Este no era solo apoyo, era reconocimiento. Era el sonido de una familia que acababa de presenciar el renacimiento de su matriarca. Era el sonido de una mujer que había recuperado no solo su voz, sino su trono. 6 meses después de aquel día que cambió todo, me encontraba sentada en la terraza de mi nueva casa, una hermosa propiedad que había comprado en las afueras de la ciudad. No era una huida, era una elección. Un lugar donde podía empezar de nuevo, rodeada de jardines que yo misma había diseñado, con vista a las montañas que siempre había amado. La terapia familiar había comenzado la semana siguiente a nuestra confrontación. Yo había insistido en sesiones separadas primero, Jorge y Gabriela trabajando en su matrimonio y en entender las raíces de su comportamiento, mientras yo trabajaba con una terapeuta especializada en abuso emocional familiar. Había necesitado tiempo para procesar décadas de manipulación sutil, para entender cómo había permitido que mi autoestima se erosionara tan gradualmente que casi no me di cuenta. Abuela Teresa, escuché la voz dulce de Isabella detrás de mí. Me volteé y ahí estaba, con Sebastián y el pequeño Mateo, acompañados por Jorge. Era su tercera visita a mi nueva casa, y cada vez se sentía más natural, más genuina. Mis amores, les dije, abriendo mis brazos. Se acercaron corriendo, pero con una diferencia notable. Ya no había esa tensión extraña que existía antes, esa sensación de que tenían que cuidar sus palabras alrededor de la abuela. Sus padres finalmente les habían contado la verdad, adaptada a sus edades, sobre los errores que habían cometido. «Mira, abuela», dijo Sebastián, mostrándome un dibujo. «Te dibujé en tu casa nueva. ¿Ves? Aquí están tus flores». El dibujo me llenó los ojos de lágrimas. Era yo, sonriendo, rodeada de colores brillantes, con una casa hermosa detrás. Era como me veía a través de sus ojos ahora, feliz, libre, en paz. Es hermoso, mi amor. ¿Puedo colgarlo en mi refrigerador? Sí. Y mira, abuela, ya no tengo que preguntarle a mami si puedo aceptar tus regalos. Isabella había crecido tanto en estos meses. La honestidad de sus padres, aunque dolorosa inicialmente, había liberado a los niños de cargar con culpas que nunca fueron suyas. Jorge se acercó tímidamente. «Mamá, ¿podemos hablar?». Asentí, señalando las sillas en la terraza mientras los niños corrían a explorar el jardín. «¿Cómo van las sesiones?», le pregunté. «Difíciles», admitió. «Muy difíciles. Pero necesarias. La terapeuta me ha ayudado a entender que en algún momento dejé de verte como mi madre y comencé a verte como una responsabilidad. Como algo que había que manejar. Punto». Me dolía escucharlo, pero necesitaba escucharlo. La verdad, por dolorosa que fuera, era la única base sobre la cual podíamos reconstruir. Y Gabriela está trabajando mucho en sí misma. Ha estado escribiéndote una carta desde hace semanas. La reescribe una y otra vez porque dice que nada de lo que pone se siente suficiente. No necesito disculpas perfectas, Jorge. Necesito acciones consistentes. Lo sé. Y las estás viendo. Los niños ahora conocen la verdad. Hemos contactado a todos los familiares para aclarar las mentiras. Gabriela incluso habló con los vecinos para explicar que lo que había dicho sobre tu depresión era falso. Era verdad. Durante estos meses había recibido llamadas y visitas de familiares y amigos que querían disculparse por haber creído la narrativa falsa. Algunos estaban genuinamente apenados, otros simplemente curiosos por el drama familiar. Pero todos ahora conocían la verdad. ¿Sabes qué es lo que más me lastimó?, le pregunté a Jorge. ¿Qué? No fueron las mentiras. No fue ni siquiera la exclusión. Fue que subestimaron completamente quién soy. Creyeron que era tan débil, tan dependiente, tan necesitada de su aprobación, que iba a tolerar cualquier cosa. Jorge bajó la mirada. Tienes razón. Nunca reconocimos tu fuerza. Solo vimos lo que nos convenía ver. ¿Y ahora? Ahora veo a la mujer que me crió sola trabajando dobles turnos. Veo a la mujer que se levantó de la pobreza a través de trabajo duro e inteligencia. Veo a la mujer que a los 72 años fue capaz de planear una venganza tan perfecta que nos dejó a todos sin palabras. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente ante Jorge. Esa venganza no fue solo para ustedes. Fue para mí. Para recordarme quién soy realmente.
Abuela, Isabella corrió hacia nosotros. ¿Es verdad que tienes una fundación para ayudar a otras abuelas? Es verdad, mi amor. Durante estos meses, había establecido oficialmente la Fundación Teresa Martínez para mujeres mayores. Era pequeña todavía, pero ya había ayudado a 15 mujeres en situaciones similares a la mía. Mujeres que habían sido aisladas, manipuladas, hechas sentir invisibles por sus propias familias. Puedo ayudar cuando crezca. Por supuesto que puedes. Jorge me miró con admiración genuina. Mamá, lo que has construido en estos meses, estoy orgulloso de ti. Gracias, hijo. Pero no lo hice para hacer sentir orgullosos a otros. Lo hice porque finalmente entendí que mi valor no depende de la aprobación de nadie más. Esa tarde, después de que Jorge y los niños se fueran, recibí una visita inesperada. Gabriela estaba en mi puerta, sola, con una carta en las manos y lágrimas en los ojos. Teresa, dijo cuando le abrí, ¿puedo hablar contigo? La invité a pasar. Se veía diferente, más delgada, pero también más serena. La terapia estaba cambiándola, eso era evidente. Traje esto, me extendió la carta. Sé que no arregla nada, pero necesitaba que la tuvieras. Tomé la carta, pero no la abrí inmediatamente. ¿Cómo estás, Gabriela? Destruida, respondió honestamente. Pero también, aliviada. Por primera vez en años no tengo que sostener todas esas mentiras. No tengo que fingir que era víctima de una suegra difícil. Puedo admitir que fui yo quien causó este desastre. ¿Por qué viniste hoy? Porque en terapia he estado trabajando en algo llamado reparación activa. No es suficiente reconocer el daño. Tienes que hacer algo para repararlo. Se sentó en el borde del sillón, como si no se sintiera con derecho a estar cómoda. He estado trabajando como voluntaria en un centro para mujeres mayores, ayudando con actividades, escuchando sus historias. Y en cada mujer mayor que conozco, veo lo que te hice. Veo el daño que puede causar una nuera tóxica. ¿Y qué has aprendido? Que las mujeres mayores no son obstáculos para los matrimonios jóvenes. Son fuentes de sabiduría que deberíamos estar honrando, no destruyendo. Que una suegra no es competencia, es un regalo. Y que yo desperdicié años de una relación que podría haber sido hermosa por mis propias inseguridades. Abrí la carta. Era larga, escrita a mano, llena de reconocimientos específicos de cada daño que había causado. Pero lo que más me impactó fue el final. Teresa, no te pido perdón porque sé que no lo merezco todavía. Te pido la oportunidad de pasar el resto de mi vida demostrando que puedo ser diferente. Te pido la oportunidad de que mis hijos vean cómo una mujer puede reconocer sus errores y trabajar para cambiar. Te pido la oportunidad de honrar la increíble mujer que eres, en lugar de tratar de disminuirte. Doblé la carta cuidadosamente. Gabriela, ¿sabes cuál es la diferencia entre arrepentimiento y culpa? No. La culpa es un sentimiento que te paraliza. Te hace sentir mal contigo misma, pero no necesariamente te motiva a cambiar. El arrepentimiento, en cambio, es acción. Es el compromiso de hacer las cosas diferente. ¿Cuál crees que estoy sintiendo? Creo que estás en transición de una a la otra. Y eso es bueno. Nos quedamos en silencio por unos minutos, viendo cómo el sol se ponía detrás de las montañas. Teresa, dijo finalmente, ¿crees que algún día podremos tener una relación real? No solo civil por los niños, sino real. Creo, respondí cuidadosamente, que las relaciones auténticas se construyen sobre verdad, respeto y consistencia en el tiempo. Si puedes demostrar esas tres cosas, sostenidamente, entonces sí, podemos construir algo real. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. No hay prisa, Gabriela. Las relaciones sólidas no se construyen en semanas o meses. Se construyen en años. Cuando se fue esa noche, me quedé en mi terraza hasta muy tarde, mirando las estrellas. Por primera vez en años, el futuro se sentía lleno de posibilidades en lugar de cargas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de una mujer llamada Carmen, de 68 años, que había contactado a mi fundación. Señora Teresa, su historia me dio el valor para confrontar a mi familia sobre cómo me tratan. Mañana tengo una reunión con mis hijos. ¿Podría llamarme antes?
Necesito escuchar su voz para sentirme fuerte. Sonreí en la oscuridad. Este era mi propósito ahora. No solo había recuperado mi propia dignidad, sino que estaba ayudando a otras mujeres a recuperar la suya. Le respondí, por supuesto, Carmen. Te voy a llamar mañana temprano. Recuerda, tu valor no depende de que otros lo reconozcan. Depende de que tú lo reconozcas. Mientras me preparaba para dormir en mi hermosa casa nueva, pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella llamada humillante de Gabriela hasta este momento de paz y propósito. No había sido fácil. Había llorado, había dudado, había sentido miedo de perder a mi familia para siempre. Pero había aprendido algo fundamental. Es mejor estar sola con dignidad que acompañada con humillación. Y lo más hermoso de todo es que no había tenido que elegir entre ambas. Había reclamado mi dignidad y, lentamente, mi familia estaba aprendiendo a amarme de la manera que siempre merecí. Antes de cerrar los ojos, susurré una frase que se había convertido en mi mantra: Legacy isn't a monument, it's a map. Mi legado no iba a ser una tumba llena de sacrificios silenciosos y dignidad aplastada. Iba a ser un mapa para otras mujeres, mostrándoles que nunca es tarde para defenderse, para exigir respeto, para escribir un final diferente. A los 72 años, Teresa Martínez había descubierto que la vida no termina cuando decides dejar de vivir para otros. La vida comienza.